Buenos días, alumnos del tercer año de nivel secundaria del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy en el curso Historia del Perú continuaremos con el tema el virreinato, organización política y social en su segunda parte. Pasemos a ver la primera lámina. Entonces conseguimos las instituciones locales o con sede en el virreinato del Perú. Conseguimos allí al virrey, elegido por el Consejo de Indias con el poder majestático, por lo que se le debe de obedecer como al propio rey de España. En el Perú gobernaron 40 virreyes, siendo el más representativo Francisco de Toledo, quien fue el quinto virrey. Dentro de sus funciones, tal como vemos en la lámina, tenía funciones de tipo político, militar, judiciales, económicos, legislativo y religioso. En lo político, el jefe de gobierno colonial era jefe de gobierno colonial. En lo militar, capitán general, jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra, judicial, presidente honorario de la Real Audiencia. En lo económico, superintendente de la Real Hacienda. En lo legislativo, dictaba leyes en acuerdo con los miembros de la Real Audiencia. Y por último, en lo religioso, preside el regio patronato. Dicho esto, pasemos a la siguiente lámina y veamos los principales virreyes del Perú. Allí encontramos a Blasco Núñez de Vela. Este fue el primer virrey del Perú, gobernó entre mayo y septiembre de 1544, impuso las nuevas leyes que trajo como consecuencia la rebelión de los encomenderos, quienes fueron liderados por Gonzalo Pizarro. El primer virrey fue derrotado y muerto en la batalla de Iñaquito. Luego encontramos a Francisco de Toledo. Este fue el quinto virrey del Perú, gobernó entre 1569 y 1581. Entre las principales obras y hechos de su gobierno tenemos la visita general del Perú. Estableció las reducciones los pueblos indios, promovió el conocimiento del pasado incaico, reorganizó la Universidad de San Marcos, derrotó a Tupac Amaru I, último inca de Vilcabamba, reorganizó los corregimientos, estableció la Santa Inquisición, también reglamentó el sistema de la mita minera y del tributo indígena. Luego encontramos a Manuel Amat y Juníet, virrey del Perú entre 1761 y 1766. Este virrey construyó la Plaza de Hacho, la Quinta Presa, reconstruyó la Alameda de los Descalzos, ordenó la construcción de la iglesia de las Nazarenas por orden del rey Carlos III, expulsó a los jesuitas en 1767 y fundó el Real Convictorio de San Carlos, creando la Junta de Temporalidades para administrar los bienes dejados por los jesuitas. Luego encontramos a Teodoro de la Croix, virrey del Perú, desde 1784 hasta 1790. Fue el creador de las intendencias Lima, Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa y Cusco. Durante su gobierno crea la Audiencia del Cusco. Y por último, Fernando de Abascal, virrey del Perú, que gobernó entre 1806 a 1816. Entre las principales obras y hechos de su gobierno encontramos creación de la Real Escuela de Pintura de Lima, la Escuela de Medicinas de San Fernando, el Colegio de Abogados, se construyó el Cementerio General de Lima y durante su gobierno Napoleón Bonaparte invadió España.
El virrey Abascal juró fidelidad a Fernando VII, rey de España, y llevó a cabo una campaña de apoyo pecuniaria a favor de la causa española. Pasemos a ver la siguiente lámina. La Real Audiencia. Este fue el máximo organismo judicial al interior del virreinato, a cargo de 8 oidores. Sus funciones: asesorar al virrey, fiscalizar las acciones del virrey. En lo judicial, máximo organismo judicial al interior del virreinato del Perú. En lo político, podía asumir el gobierno del virreinato en caso de que el virrey quedara incapacitado o muriera. Los legislativos certifican la concordancia de las leyes dadas por el Consejo de Indias en real acuerdo con el virrey. Durante el virreinato, hasta inicios del siglo XVIII, fueron 7 las audiencias que conformaban el virreinato peruano: Panamá, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Chile, Charcas y Buenos Aires. Con las reformas borbónicas en el siglo XVIII, el virreinato peruano fue desmembrado territorialmente, perdiendo estas 6 audiencias a finales del siglo XVIII, como parte de las reformas borbónicas que crean la audiencia del Cusco. Pasemos a ver la siguiente lámina. Los corregimientos, estos creados en 1565 por órdenes del gobernador Lope García, con el objetivo de proteger al indio de los maltratos de los encomenderos, siendo luego generalizada por el virrey Francisco de Toledo. Sus funciones eran las de estas administraban justicia en primera instancia, todo esto dentro de su jurisdicción, fiscalizaban el cumplimiento de la mita, cobraban con el apoyo de los caciques el tributo indígena, fijaban el precio de la subsistencia, desarrollaban los repartos mercantiles, y esta institución fue anulada después de la rebelión de Tupac Amaru II. Pasemos a la siguiente lámina. Las intendencias, establecidas en el Perú en 1784, durante el gobierno del virrey Teodoro de Croix, fueron gobiernos de amplias zonas territoriales. Esta organización fue extraída del modelo francés. En el Perú al inicio hubo 7 intendencias: Huamanga, Huancavelica, Tarma, Trujillo, Arequipa, Lima y Cusco. Pero en 1796 la intendencia de Puno volvió al Perú procedente del Río de la Plata, y con ella se configuraron 8 intendencias afines del virreinato del peruano. Funciones: velar por la aplicación de la justicia, fomentar el desarrollo económico de su jurisdicción, cobrar el tributo a los indios. Y ahora quien ayudaba a los españoles era el Baerioc, alcalde de las reducciones, y hacer cumplir las leyes y velar por la seguridad. Dicho esto, pasemos a ver la siguiente lámina. Entonces vemos cabildo, ayuntamiento o municipalidad. Un gobierno a cargo de la administración de las ciudades, a cargo de 2 alcaldes, los cuales eran renovados cada año. Institución que ejercía justicia en menor orden, y existían 2 tipos de cabildo. Era el cabildo cerrado y el cabildo abierto. En el cabildo cerrado, reunión de alcaldes y regidores, y en el cabildo abierto, reunión de alcaldes, regidores y vecinos, personas notables de la ciudad. Entonces, en la Capitanía General, esta institución gubernativa militarizada, instalada en los lugares donde se presentaban continuos conflictos con los naturales, fueron Chile y Venezuela. Y por último, pasemos a ver la siguiente lámina, la organización social.
La ubicación de los individuos dentro de la sociedad colonial estaba determinada principalmente por lo racial. Los peninsulares, estos nacidos en la península de Ibérica, y los criollos, blancos nacidos en América, eran el único grupo racial que podía llegar a pertenecer a las altas esferas sociales, o sea, en pocas palabras, a la nobleza. Otros factores que determinaban la posición de los individuos dentro de la sociedad colonial fueron lo económico y lo jurídico. Esto ha sido todo el día de hoy en el curso Historia del Perú, esperando vernos en una próxima clase.